El golpe en Bolivia tuvo una justificación religiosa. Los golpistas invocaron a Dios para legitimarse. Después de 13 años de una supuesta dictadura indígena, la Biblia regresa a palacio, la Biblia regresa al poder. La religión y el golpe de Estado en Bolivia, aquí, en sacro y profano. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la crisis política de Bolivia ha sido el uso de lo religioso. Janine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, con una gran Biblia en la mano, proclamó el regreso del cristianismo al centro de la gobernabilidad del país. La jerarquía de la Iglesia Católica se apuró para declarar en conferencia de prensa que no había golpe y llamaba a los bolivianos a la paz y preparar nuevas elecciones. Bolivia es un estado laico desde que se promulgó la nueva Constitución en 2009. La mayoría de la población es católica romana, 7.1% es evangélica y pentecostal, mientras que el 1.7% es protestante. La forma que adoptó el golpe de Estado estuvo arropado por lo religioso y por mensajes simbólicamente dirigidos para grandes sectores de la sociedad, sobre todo en la clase media. El ultraconservador Fernando Camacho, el llamado Bolsonaro boliviano, irrumpió en el abandonado Palacio Presidencial después de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre, con una Biblia en una mano y una bandera nacional en la otra. Camacho inclinó su cabeza en oración por encima del sello presidencial, cumpliendo su promesa de devolver a Dios al palacio de gobierno, y la deidad indígena, la Pachamama, nunca regresará al palacio, dijo, refiriéndose al espíritu de la Madre Tierra. Bolivia pertenece a Cristo. Hay una larga historia de vínculos en los golpes de Estado en América Latina y lo religioso. Por ejemplo, bajo la Guerra Fría, los golpes militares en Argentina, Chile, Uruguay se justificaron para restablecer una civilización occidental y cristiana frente a la amenaza del comunismo. Ahí, sectores de la jerarquía legitimaron no solamente la dictadura, sino también la guerra sucia. Los golpes parlamentarios. También la Iglesia Católica ha jugado un papel, por ejemplo, en Paraguay, con el derrocamiento del obispo Lugo en 2012. En 2009, en Honduras, el cardenal Maradiaga jugó un papel nefasto en la caída de Manuel Zelaya. Los evangélicos también tienen responsabilidad, por ejemplo, la caída de Dilma Rousseff, la bancada pentecostal, propició la caída en aquel país sudamericano. En fin, hay toda una serie, bueno, qué decir de Efraín Ríos Montt en Guatemala en 1982. Es decir, hay una larga tradición. Sin embargo, el golpe de Estado en Bolivia, quizá el manejo de lo religioso ha sido de manera muy explícita. Ha sido un golpe de inspiración cristiana, podríamos decir. Muchas gracias por su presencia, Rubén. Al un contrario. placer. Muchas gracias, Felipe Gaitán. Un placer. Rubén, tu experiencia de periodista, es decir, explícanos brevemente tus conclusiones. ¿Por qué hubo golpe de Estado en Bolivia? Bueno, primero te felicito que le llames golpe de Estado, porque todavía hay mucha gente que en México no acepta que haya sido golpe de Estado. Sobre todo con la represión que ha habido en las últimas semanas. Sergio Sarmiento en Televisa dijo, eso no fue un golpe de Estado. Y si fue golpe de Estado, ojalá haya más golpes de Estado. Un comentario verdaderamente miserable. Ahora, ¿por qué? Se trata de intereses, antes que lo religioso puede ser el vehículo o la manera para presentar esto, pero se trata de intereses económicos, neocoloniales, neoliberales, y en este caso no podemos olvidar lo que ya todo el mundo está hablando, de que el combustible del siglo XXI es el litio. Y tenemos que Bolivia tiene enormes cantidades de reservas de litio que se utilizan para las baterías, los carros eléctricos, etcétera. Entonces, además de eso, Evo Morales estaba resultando ser un mal ejemplo
para Latinoamérica. Sin los criterios clásicos neoliberales, lograr lo que se supone que nos ofrecen los gobiernos neoliberales: crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, bajar la pobreza, analfabetismo. Todo eso, un indígena con otros criterios, sin abandonar por completo, evidentemente, la cuestión del capitalismo, etcétera, sí logra hacer cosas que incluso otros países no hemos logrado, como México mismo, del crecimiento económico. Entonces estaban ante una situación donde era un mal ejemplo, había que abatirlo, pero sobre todo también, y con el evangelismo del vicepresidente Pence de los Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia Bolivia, le tenían ganas desde hace mucho tiempo y se venía planeando quitar a Evo Morales, y lo hicieron de esta manera que parece un poco la revolución de colores, pero que se puede convertir en un golpe duro si es que la presidenta Áñez, autoproclamada presidenta, no logra controlar la situación y en definitiva podamos ver próximamente que los militares tomen ya abiertamente, sin hipocresías, el control absoluto del país. Muy bien, una explicación secular, podríamos decir, una explicación profana, ¿no? Sí. Y ahora vamos a la parte sacro. ¿Por qué se justifica o por qué está este uso simbólico de lo religioso detrás de este golpe de Estado? Claro, mira, una de las lecturas, y Rubén lo explicaba bastante claro, el tema político y económico que se imbrinca en el tema boliviano. ¿Por qué aparecen los elementos religiosos? No surgen de la nada, han estado presentes, han estado latentes en la pugna, sobre todo en Bolivia, desde que llega Evo Morales con el tema de la reivindicación indígena, la Pachamama, todo este tema de los rituales indígenas, que fue muy incómodo, sobre todo a las élites blancas, empresariales, conservadoras, en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre y demás. Entonces ellos se sentían un poco relegados y se veían como una afrenta frente a estos rituales, pero no incidía tanto en el aspecto político. ¿Por qué surge precisamente en el ámbito propiamente de este golpe de Estado, este golpe institucional a una presidencia legitimada, por supuesto que estaba ahí, y que aparecen estos personajes como la presidenta o Camacho, este santacruceño, poniendo la Biblia o hablando en nombre de Dios? Porque ninguno de los elementos, de los actores que estaban ahí, tenían la legitimidad política de asumir el poder y asumir el control político. Recurren al tema religioso precisamente en una legitimidad que no tienen, porque la presidenta no fue elegida ni siquiera por el Parlamento. Camacho representaba un grupo muy particular y recurren al tema, sobre todo religioso, para legitimar un control del Estado que en realidad no tienen de manera legítimamente política. Lo que llama la atención, y esto lo han discutido sobre todo colegas argentinos que dieron una clave interesante, Mariela Mosqueira: ¿por qué la Biblia y no un crucifijo o una virgen? La Biblia, los crucifijos y la Virgen María son elementos que están imbrincados con las tradiciones populares religiosas indígenas. La Biblia no. Oye, pero el crucifijo sí lo ha puesto la presidenta. Sí, pero ante los militares el crucifijo y ella. Claro, pero la primera imagen que entra es la Biblia, sí, no el crucifijo. Sí. Y ese es el punto de entrada de todos los elementos religiosos. Es decir, claro, que se demarca frente a lo indígena con ese símbolo. Con la Biblia particularmente. Y además lo dice explícitamente, es la Biblia que entra otra vez al palacio, la Biblia que entra al poder. Bueno, vamos a hacer un corte, regresamos en un momento y estamos analizando estos elementos religiosos que inciden o que han estado presentes en el golpe militar en Bolivia. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Nuestro tema esta noche es lo religioso en el golpe de Estado en Bolivia. Siendo un país con leyes laicas, la presidenta Jeanine Áñez justifica los usos políticos de la Biblia y de la religión. Veamos en este video la respuesta frente a una constitución laica. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe.
Los bolivianos somos personas de fe y para nosotros era de mucho significado que en el Palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe. Pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos. Y los 2/3 generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales, pero no lo supo capitalizar en el tiempo porque ya había un hartazgo de la población. Porque si usted se fija en todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, tienen el mismo patrón de conducta, llegan con mecanismos democráticos al poder, después se apoderan de todas las instituciones, después restringen libertades y después lo que quieren es perpetuarse en el poder. Felipe Gaitán, ¿cómo reaccionas frente a esta justificación que hace la presidenta autonombrada, La presidenta presidencia Bolivia? de facto. Sí. Yo quisiera señalar algo y me ha tocado estar en varias ocasiones en Bolivia discutiendo este tema de la laicidad, este tema con parlamentarios, con organizaciones civiles, con Tania Nava, que es la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, con Pablo Bustillos y otros colegas, sobre todo porque no se ha entendido el tema del Estado laico. Como vimos, la presidenta dice, ateo es Evo Morales, que llegó a la presidencia. Evo Morales nunca fue ateo. Pero no se entiende esta lógica de la laicidad. La laicidad implica esta convivencia de los diferentes en un espacio público, pero para los grupos más conservadores implicó el desplazamiento de las tradiciones católicas o cristianas en este caso, por rituales que ellos le llaman del diablo o de la maldad, que son los rituales indígenas. Y ellos pensaron que había una sobreposición de los rituales indígenas a la Pachamama por encima del Cristo, cuando nunca fue así. Y otro de los debates que se dio durante mucho tiempo fue el tema del aborto y el tema de los matrimonios igualitarios, que lo impulsaron los grupos feministas en el Congreso y para los grupos conservadores resultó sobre todo una afrenta y empezó una pugna. Estuve en agosto pasado y en todos los municipios y en La Paz particularmente había este debate. ¿Por qué vamos a permitir matar a inocentes si en realidad lo que debe previvir es la vida? Es un debate falso, por supuesto. Y la presidenta establece una línea también falsa. Pensar que valores católicos son iguales a valores morales verdaderos, eso es un discurso falaz. Si entiendo bien, entonces, para la manipulación ideológica que hace es que lo laico es lo ateo, Sí. lo antirreligioso. Y bueno, y que se ve también en el caso de este personaje, Fernando Camacho, que es el otro gran actor en el golpe de Estado, católico también, y que ha hecho actos de exorcismos. Ubícanos más sobre este personaje, Fernando Camacho, Rubén. Nada más te agrego antes algo de eso. Somos de fe. Oye, fe es dar un decreto para darle impunidad a las fuerzas del orden y que puedan matar a los opositores. Fe, a la luz del cristianismo, es acusar de sedición a los periodistas y que tengan que salir como salieron argentinos a refugiarse en la embajada. En fin, eso respecto a la presidenta de facto, que no la soporto. Pero luego este otro personaje que tampoco lo soporto por hipócrita, que además tiene una herencia golpista porque su padre fue paramilitar de Hugo Banzer, el dictador boliviano Hugo Banzer. Y luego él, siendo católico, pues también se llena la palabra constantemente de Dios, de Dios, de Dios. Sin embargo, está apoyando como ideólogo del golpe de Estado y apoyado también desde los Estados Unidos, hay que decirlo, ¿verdad? Está apoyando una serie de crímenes que no deben de quedar impunes. Un hombre que ha contado con el apoyo también de la Organización de los Estados Americanos como brazo de los Estados Unidos para realizar este golpe, porque además ya hubo una organización estadounidense que ha investigado la presunta acusación de fraude de la OEA
y no se documenta tal fraude, se documentan anomalías. Pero este personaje... Irregularidades. Irregularidades, ¿no? Pero volviendo al personaje verdaderamente siniestro que Exorcismo, hace se atreve exorcismos. a encabezar un exorcismo. El video está en el periódico El País, lo subió al periódico El País, y al grado de decir levante la mano y que salga Satanás de Bolivia, cuando lo verdaderamente satánico sería lo que están haciendo, utilizando la religión como aquellos, ¿verdad? La famosa frase aquella de que cuando llegaron nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia. Nos invitaron a orar, hermanos, cerremos los ojos, y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Pues este cuate está involucrado en la industria del gas, en los recursos naturales, en las grandes corporaciones, y van tras la lana, tras el billete, tras la plata. Y es provida y es un católico intransigente, Además, integralista. este ejercicio de exorcismos son muy simbólicos porque empieza a permear, Claro. empieza a permear en la sociedad. Lo que hemos visto también en videos es grupos de policías orando antes de ir a la represión como si los acompañara directamente. Felipe, háblanos del episcopado boliviano. El episcopado boliviano se había estado ausente, había tenido bajo perfil, se da el golpe y señalan, no hubo golpe acá, ¿no? Pedimos la paz y queremos además que se convoquen elecciones. Fíjate que ¿Cuál es el papel de los obispos? el episcopado, sobre todo boliviano, es un episcopado muy conservador, pero que no aparece tanto, hasta ahora aparece en la primera línea ya públicamente, pero con Evo Morales siempre había estado atrás, había estado permanentemente como tratando de negociar y no se había confrontado con Evo Morales siendo presidente. Y más bien negociaba con estos grupos, a través de estos grupos conservadores. Y lo que llama la atención es que durante la crisis que hubo con Evo Morales en la presidencia, el episcopado no dijo una sola palabra. Cuando se da el golpe de Estado, aparece el episcopado y llama a la reconciliación. Es curiosamente el papel de la Iglesia Católica validando un golpe de Estado y no llamando previamente a una conciliación cuando estaba la crisis. Como anécdota, el poder que ejerce sobre todo la Iglesia Católica, cuando Mesa era presidente, hubo la propuesta de impulsar el tema del aborto. Y entonces Mesa lo tenía el decreto en su oficina. Y esa noche fueron a visitarlo todo el episcopado. Le dijeron, si lo aprueba, aténgase a las consecuencias. Y al día siguiente desapareció o no se aprobó el decreto. No, hay dos imágenes ahí en el episcopado. Uno es el cardenal Terrazas, histórico, enfrentado incluso a Evo Morales en diferentes momentos. Pero la otra es el clic que hizo el Papa Francisco con Evo Morales cuando visitó Bolivia. Y ahí eso atemperó mucho la postura, digamos, antagónica de los obispos. Quisiera preguntarte, sobre todo, Rubén, en tu experiencia de periodista, de analista, que ya desde larga data, ¿cómo ves esto de lo religioso? ¿Cómo ves esta justificación ideológica, política de lo religioso, como en ningún otro golpe se ha dado en América Latina? Lo veo como hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, así lo veo. Están utilizando, hay una perversión de los textos bíblicos para utilizarlos para un fascismo o neofascismo que se está aplicando en diferentes partes de Latinoamérica, pero de manera muy específica aquí, y que viene también desde los Estados Unidos, una especie de teocracia. Ahora que están pidiendo que el impeachment para Donald Trump, si queda el vicepresidente, entonces, híjole, vamos a extrañar a Donald Trump, porque él está verdaderamente incrustado en esta etapa, en esta posición religiosa. Entonces, ¿cómo lo veo así? No lo veo sincero, y si son sinceros y de veras se las creen, pues evidentemente no tiene nada que ver con un trabajo exegético o hermenéutico del texto bíblico, de los evangelios, para poder aplicar algo así. Es una utilización completamente errónea de lo religioso. Muchas gracias. Vamos a un corte. Estamos analizando lo religioso o la utilización de lo religioso en el golpe de Estado en Bolivia. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos. El uso político de lo religioso en el golpe de Estado de Bolivia es el tema, y vamos cerrando, y estamos viendo cómo las tensiones en los últimos días han ido creciendo, se han ido agravando los conflictos, hay una lucha, una resistencia, sobre todo indígena, y la represión se ha venido agudizando.
Rubén Longas, agradezco tu presencia Al aquí en contrario, Sacro muchas gracias y a ti. Profano. ¿Qué escenario ves? Es decir, ¿qué salidas tiene esta crisis? Mira, o se convocan elecciones y se realizan elecciones con la participación de organizaciones como la Fundación Carter y organismos, la misma ONU, etcétera, que garanticen unas elecciones. Si no se logra eso, veo el riesgo o bien de guerra civil en Bolivia o de plano de que se quiten la máscara los militares, que de la sugerencia de que vaya ese señor Evo Morales, pasen definitivamente a tomar el control total. De hecho, lo tienen ahorita. Esta presidenta es una muñequita que pusieron ahí, un títere. Entonces, está toda esta ideología detrás, pero están los militares. Entonces veo la dictadura descarada, militar, guerra civil o la única salida que hay a través de una convocación internacional para convocar a unas elecciones creíbles. ¿Tú ves el regreso pronto de Evo Morales a Bolivia? Él, de hecho, quiere regresar, aunque ha dicho que ya no como candidato, pero evidentemente su presencia, porque uno de los errores tal vez de Evo Morales, fíjate, en Venezuela han tratado de convencer a los militares de que ya derroquen a Maduro. No han podido convencerlos, ahí están hasta hoy. ¿Qué pasó con Evo Morales que a fin de cuentas no logró tejer una confianza para que si llegara una situación de esta naturaleza con personas como Calimán, que fue entrenado en la Escuela de las Américas en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué falló ahí? Bueno, el caso está que él quiere regresar para convocar a las personas que lo apoyan para dirigirlos hacia una posible elección, pero en la línea de sucesión, ¿realmente Evo Morales ha dejado un sustituto fuerte? ¿No? Y aparte su sector va a estar muy debilitado, muy desgastado con todas estas violaciones a los derechos humanos que en contra de muchos de ellos se están cometiendo. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, como sociólogo, como analista en temas religiosos, Felipe Gaitán, ¿qué lecciones te deja este golpe? Bueno, primero la lección de Bolivia es el matiz o el prisma por el elemento religioso presente, más bien justificar un tema político, de una crisis política y de un posicionamiento de grupos conservadores que utilizan la religión para legitimar sus propios intereses. Lo que veo riesgoso aquí es una guerra, un combate de imágenes, porque se van a radicalizar los cristianos evangélicos católicos con respecto a las comunidades indígenas, que es la mayoría de la población en Bolivia. Con esta idea de las imágenes, va a haber una guerra de las imágenes, va a haber un combate de las imágenes, y no seamos ingenuos, porque en el mundo académico a veces pensamos que no todos los evangélicos son conservadores, por supuesto que no, pero los que están en política sí lo son. No todos los evangélicos no juegan, ni todos los católicos juegan, pero los que juegan políticamente en el escenario boliviano en este momento sí son conservadores. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es un uso constante de lo religioso como una legitimación que está por encima de las diferencias y de la cuestión política, y sobre todo una simbología que va a intentar unir, pero eliminar todas las diferencias. Lo indígena va a desaparecer, o lo intentan desaparecer en esta discusión del nuevo Estado boliviano de facto. Pues muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano. Gracias, Felipe. Yo creo que los escenarios están abiertos, es un escenario de guerra civil, de endurecimiento del golpe de Estado, un proceso de diálogo, de apertura y de elecciones prontas, ¿no? De nuevos mandatos, pero sí, el tema religioso queda ahí como algo que está permanente en América Latina, que es esta emergencia política, sea por el lado católico, sea por el lado evangélico pentecostal, pero se mantiene como una especie de acechanza que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha atención en nuestro propio contexto mexicano, porque hay muchas lecciones que podemos las sacar presiones que a puedan México. venir para el gobierno de López Obrador por tener a López, es decir, a Evo Morales aquí en México. Imagínate, no haber reconocido a Guaidó, las presiones que para México también puedan venir es otro escenario muy importante. De hecho, ya hay una discusión tremenda, ¿no? Porque ya viene la hija de Evo Morales también para acá, vienen otros en calidad de refugiados. Muy bien, pues nos encontramos la próxima semana. Soy Bernardo Barranco y concluimos esta emisión de Sacro y Profano.